¿Cómo ser bienaventurados en lo que hacemos? Leamos Santiago 1, 22, 26. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Bueno, una pequeña reflexión sobre el tema. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Debemos de recibir cada día la palabra de Dios como hacedores, no solamente como oidores. El estar cómodo en el hecho de que has escuchado la palabra de Dios mientras no la aplicas es engañarte a ti mismo. En el mundo antiguo era común para las personas escuchar a un maestro, pero si seguías al maestro y tratabas de vivir lo que él decía, entonces eras llamado un discípulo de dicho maestro. Hoy mismo, en la actualidad en que vivimos como discípulos de Yeshua, podemos decir que Yeshua está mirando a sus discípulos, hacedores, no meramente oidores. Yeshua utilizó el mismo punto para concluir su gran sermón del monte. Él dijo que aquel que escuchaba la palabra sin aplicarla era semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena, pero el que escuchaba la palabra de Dios y la hacía era como un hombre que edificó su casa sobre la roca, la cual podía soportar las inevitables tormentas de la vida y la eternidad. Un maestro o predicador puede dar un discurso elocuente sobre el Evangelio o explicar hábilmente alguna profecía del Antiguo Testamento sobre Yeshua. Pero cuando el sermón se da, no se da completo. Algo queda por hacer de parte de los oyentes. Y si se contentan con la admiración sentimental o con disfrutar del trato emocional o mental, no necesitan imaginar que esto es de la fe verdadera. Me temo que tenemos muchos de estos llamados aparentes maestros o servidores a medias en todas las congregaciones. Oyentes admiradores, oyentes afectuosos, oyentes adjuntos, pero al mismo tiempo oyentes no bendecidos, porque no son hacedores de la palabra. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Aquel que solamente oye la palabra de Dios pero no la pone en práctica, tiene el mismo sentido y estabilidad que aquel hombre que se mira en un espejo e inmediatamente se olvida de lo que vio. La información que recibió no le hizo ningún bien en su vida. Dice, considera su rostro natural. La antigua palabra griega traducida como considera tiene la idea de un escrutinio cuidadoso. Por aplicación, Santiago se está refiriendo a las personas que escudriñan cuidadosamente la palabra de Dios y se les podría tener como verdaderos expertos en la Biblia, pero finalmente no la llevan a la práctica. El espejo de la palabra no es como nuestro espejo ordinario, que solo nos muestra nuestros rasgos externos. Según el griego de nuestro texto, el hombre que ve en él la cara de su nacimiento en toda su manera de vivir, es decir, la cara de su naturaleza. El que lee y escucha la palabra puede ver no solo sus acciones, sino también sus motivos, sus deseos, su condición interior y su lastimera condición espiritual delante de Dios. Entendiendo este poder de la palabra de Dios, el predicador es responsable de trabajar duro para no obstaculizar este poder. Ciertos obreros o predicadores sueñan que su misión sea pintar cuadros bonitos, pero no es así. No debemos diseñar ni dibujar, sino simplemente mostrar el reflejo de la verdad. Debemos sostener el espejo de la naturaleza en un sentido moral y espiritual y dejar que los hombres se vean a sí mismos en él. Ni siquiera tenemos que hacer el espejo, solo sostenerlo. Los pensamientos de Dios, y no los nuestros, deben exponerse a nuestros amados oyentes, y estos descubren al hombre por sí mismo. La palabra del Señor es reveladora de secretos profundos e invisibles. Muestra al hombre su vida, sus pensamientos, su corazón y su verdadero interior. Una persona sana se mira en el espejo para hacer algo, no solo para admirar la imagen. Asimismo, un creyente que sea sano se mira en la palabra de Dios para hacer algo al respecto, no solo para almacenar hechos que no utilizará, sino para ser un hacedor de la palabra y la voluntad de Dios en todo tiempo. Y finalmente, si alguno se cree religioso entre vosotros, la verdadera religión no se muestra por solamente oír la palabra, sino por hacerla. Una manera de ser hacedor de la palabra es refrenar la lengua. Se cree religioso,
O sea, en el Nuevo Testamento nunca usa la palabra griega para religioso en un sentido positivo. Nunca es en un sentido positivo cuando se usa la palabra religioso. Por ejemplo, en Hechos 17, 22, 25, 19, 26, 5 y Colosenses 2, 23. Santiago la usó aquí para referirse a alguien que es religioso, pero que realmente no está bien con Dios. Y esto se evidencia porque no refrena su lengua. La religión del tal es vana. Tu caminar con Dios es vano si no se traduce en la manera en la que vives y en la que tratas a los demás. Muchos son engañados en su propio corazón con respecto a la realidad de su forma hipócrita de caminar con Dios.